Rompe el ídolo, por Anthony de Melo. La curación del sufrimiento, creado por la mente. ¿Cómo encontrar salida a la insatisfacción de la vida? Cuando alguien lleva una vida que no le satisface, intenta encontrar una salida. ¿Cómo encuentras la felicidad? ¿Buscando paz y amor para ti mismo? ¿O ayudando a alguien a ser feliz? No necesitas un libro, escrituras o religiones. No necesitas un gurú o rituales primitivos. Solo necesitas tus 5 sentidos. Fíjate en tu cuerpo y en tu mente. Es todo lo que necesitas. En ellos encontrarás todo lo necesario, junto con los recursos que Dios te dio. Nuestras vidas están tan insatisfechas, no tenemos paz, no disfrutamos, prevalece el sufrimiento. Si no hubiera sufrimiento, habría amor. La única razón de no amar constantemente es el sufrimiento. Si no sufrieras, amarías. Estarías en paz, esparciendo amor y paz a tu alrededor. Nuestro sufrimiento tiene una causa. Esta fue la gran percepción de Buda. Su genialidad se manifestó cuando dijo que el sufrimiento tiene una causa y que si la descubríamos, podríamos destruirlo. Tendríamos libertad, nirvana. ¿Cuál es la causa del sufrimiento? La actividad mental, la construcción de pensamientos. A veces la mente está tranquila y todo marcha bien. Otras veces comienza a actuar, a elaborar lo que Buda llama construcción de pensamientos. Comienza a hacer juicios, apreciaciones, a elaborar diversos y variados pensamientos. La mente se mueve en una dirección que implica apreciar cosas, juzgar personas y acontecimientos. El sufrimiento es el resultado de estas apreciaciones, juicios, construcciones mentales. Si la mente no juzgara, no habría sufrimiento, pero tampoco emoción. Solo existiría alegría pura. Todos nosotros, en determinados momentos de nuestras vidas, ya hemos experimentado esta alegría. Puede llamarse esto gracia, coincidencia, suerte o como quieras. De repente nos embarga una profunda paz. La mente ya no se agita y experimentamos alegría, placer. Si no entendemos la acción de nuestras mentes, comenzaremos a apoyarnos solamente en nuestra construcción mental y estaremos al arbitrio de la razón. No nos apoyaremos en cosas, sino en construcciones mentales. Nos veremos presos de lo que fue inventado por la mente, en lugar de afectados por las cosas en sí. Caminando por la calle escuchamos una hermosa música. Nos extasiamos. Entonces surge la construcción mental. ¡Qué música tan bonita! Me gustaría escucharla más veces. Me compraré una grabadora, pues necesito esta grabación. Tendré que esforzarme para conseguir estas cosas. Todo esto ha sido construido por la mente. Otra persona que pasara por la misma calle y escuchara la misma música se quedaría tan extasiada ante ella como lo haría ante otras cosas. Me gustaría escuchar esta música de nuevo, pero si no puedo comprar una grabadora, puedo hacer resonar en mi corazón una música igualmente extasiante. ¿Qué construcciones de la mente crean ansiedad e inquietud? La música es mágica, adorable, la disfruto. En este segundo caso no dependes de la música que escuchaste o de la grabadora. Estás controlado por las apreciaciones que hizo tu mente. ¿Cuáles son las consideraciones más usuales de tu mente? Ya has escuchado presiones y afirmaciones interiores como
No deberías hacer esto. No deberías hablar con estas cosas. Necesitas esto. Mereces. Ella debería ser más. ¿Ya escuchaste posibilidades, invitaciones sin presiones, libres, para que tú mismo tomes una decisión? ¿O aún existe el debería ante cada deseo? Estos debería se traducen en decisiones innecesarias, pues existe tanta presión de la sociedad y tantas leyes para adherir a lo usual, que no resulta fácil actuar según las exigencias interiores. ¿Logras percibir estos deberes como señales de lazos familiares procedentes de un pasado distante? Quizás fueron encantadores en el pasado, pero ahora ni siquiera son reales. Son recuerdos de tu pasado, del lugar, de donde procedes, pero ya no te traen vida. Ya no poseen ni amor, ni cariño, ni preocupación. Son una droga mental. ¿Acaso no percibes que proceden de otro lugar y tiempo, no relacionados con tu aquí y ahora? Ya no se refieren a ti. Estos deberes son conceptos sin realidad ni vida. ¿Cómo acabar con la tendencia a racionalizar el mundo hasta la muerte? Debemos entender las construcciones de la mente. ¿Qué existe dentro de nosotros? Imagínate a un hombre que no poseyera los sentidos de la vista y del oído. No podría ver ni oír y estaría viviendo en un mundo donde las demás personas serían también ciegas y sordas. ¿En qué tipo de mundo estaría viviendo? ¿Sospecharía algún día que los objetos que toca, huele o palpa tienen otra dimensión, la de la visión? ¿Y si tú crecieras despreciando tus 5 sentidos, teniendo en cuenta estrictamente la interpretación y los deberes de la autoridad? Sería muy probable que nunca pudieras confiar en tus sentidos, en tu sentido común, en tu propio yo. Solo buscarías, durante toda tu vida, la aprobación de las autoridades en todo lo que pensaras, hicieras, hablaras y sintieras. De hecho, algunas sociedades fuerzan a las personas a confesar todo lo que hablan, piensan, tocan o hacen de modo distinto a como lo determina la autoridad. Algunas religiones hacen lo mismo. Mientras exista un grado de orden relacionado con la obediencia y las autoridades, habrá un profundo y difuso riesgo, inmediatamente por debajo de esa seguridad superficial. El poder crea el miedo, la conformidad y el confinamiento. Los deberes del sistema pueden alejar a una persona de su gracia propia, de su belleza y amor. Tú no eres ni has sido tú mismo desde tu más tierna infancia. ¿Te gustaría descubrir quién eres realmente? ¿Te gustaría tener el valor suficiente para convertirte en ti mismo? Esto es estimulante. Tú puedes amar un sentimiento determinado, un pensamiento y una acción de ese nuevo tú, pero no puedes tener a nadie para juzgarlo y vigilarlo por encima de los hombros. Esta nueva vida se inicia con la aceptación y el amor a uno mismo, y con la confianza en nuestros sentidos, en todos ellos, en todos los aspectos. Es una aceptación especial y minuciosa. ¿Estás dispuesto? Alerta, leonas de la selva, allá voy. Pero ahora sí, después de todo lo que fui, sin miedo. Tenemos 5 sentidos. Sería posible que tuviéramos otros 5. Y como resultado el árbol de la vida nos mostrará cosas de las cuales nunca habíamos sospechado. Por no tener estos sentidos, nuestra mente no puede ni siquiera pensar en esas posibilidades. Una persona que nació ciega y sorda no puede concebir que la flor que olfatea y toca tenga color. Nunca se le ocurrirá que una cosa como esa pueda existir. Para vivir de verdad y
ser tú mismo, necesitarás este don especial de sentir y pensar lo desconocido. El que vive por deber no tiene sentimientos propios, solo placeres y pensamientos derivados, como aquellos que solo consiguen reír cuando el jefe ríe. Estos experimentan un sentimiento de justificación que precede a la risa. La aprobación la hace correcta. Gran parte de los adultos necesita permiso antes de realizar la más mínima acción, expresar la menor opinión o tener cualquier placer en la vida. El permiso que solo un niño buscaría se refleja en los adultos cuando luchan por la libertad de tomar decisiones, compartir, hablar, incluso sentir. Hacerte superior a tu propio condicionamiento será tan difícil como usar tus 5 sentidos por primera vez. Te sentirás extraño y solitario cuando confíes en ellos, en vez de seguir tu necesidad de aprobación, pero el placer que sentirás superará cualquier descripción. Es el resucitar de tu vida. ¿Qué veo cuando contemplo la vida? No hay forma de saberlo. ¿Están tus sentidos introduciendo algún dato nuevo en la realidad? ¿Posee esta realidad algo especial? ¿O tus sentidos están creando algo que no le pertenece o solo en parte? No lo sabemos. ¿Cómo saber si el color verde que veo existe de hecho? Supón que todas las veces que yo la veo verde, y tú la ves amarilla y la llamas verde. Pensaríamos que estamos viendo lo mismo, pero no es así. No sabemos cuán responsable es nuestra percepción de lo que vemos. Qué triste sería si no la tuviéramos para descubrir la vida. Si tenemos autoridad y conciencia, no confiamos en nosotros mismos. ¿Cómo puedo decir si mis sentimientos son míos, basados en mi propia percepción de la realidad, o si son sentimientos que proceden de la autoridad y de la conciencia? ¿Acaso crees que pueda existir alguna forma correcta de sentir? ¿Conoces a alguien que haya establecido algo así? ¿Con qué frecuencia ves, piensas, sientes, actúas por deber? Sin salir del nivel del deber, no llegas aún a arañar la realidad, ni siquiera sospechas lo que es. Solo alcanzas los conceptos y las imágenes de la realidad a través de las leyes de la etiqueta y del comportamiento. Aún no has probado el verdadero sabor, ni has amado. Señor, puedo ver, mi Dios es maravilloso. Si creyéramos que nuestros sentidos son puramente receptivos, tendríamos un problema, pues ellos son extremadamente selectivos. Nuestra conciencia también es selectiva. No vemos la realidad, no podemos verla. Podemos ver lo que se proyecta, preseleccionado por la mente. No puedo verte, solo la idea que existe en mi mente sobre ti. Esta es la razón de que se vean dos imágenes. Veo en ti cosas que otro no ve y viceversa. En otras palabras, para que yo pueda verte debo situarte en mi mente, en su parte selectora, y percibir lo que subsiste de la realidad. La misma proporción que subsiste en tu mente. ¿Y esto es la realidad? Lo que subsiste en la mente es constantemente filtrado. ¿Cuáles son los filtros? Mis miedos, deseos, relaciones, creencias, hábitos y condicionamientos. Ellos seleccionan lo que es percibido por nuestros sentidos. No tengo sensaciones reales. Reacciono ante las imágenes sustanciadas de mi mente. Puedo ver a alguien, a un americano, y tener un buen sentimiento. Cualquier otra persona al verlo puede tener un sentimiento adverso.
¿Vemos a un ser humano o una imagen? A través de la reacción ajena es posible decir si está respondiendo al impulso del aquí y ahora o a una imagen preconcebida. Cuando deseas algo, te fijas en muchas cosas que otras personas no ven. Una madre puede estar profundamente dormida mientras los gatos maullan a su alrededor, pero al primer suspiro de su bebé se despierta. ¿Por qué? Sus sentidos filtran los otros sonidos. Algo sucede dentro de nosotros mismos. Existe una especie de sensor que actúa sobre lo que vivimos. Tal percepción depende del condicionamiento pasado. Si alguien se cree inferior, estará constantemente captando cosas que confirmen su creencia. Siempre estamos confirmando nuestras creencias. Si pienso que los americanos son de un modo determinado, percibiré en ellos aquello que confirmará mi pensamiento. Vivimos pues con un sinfín de imágenes filtradas, seleccionadas, percibidas. ¿Qué existe de hecho en nuestras mentes? Añadimos a las imágenes nuestras construcciones mentales y apreciaciones. Esto es bueno, esto es malo, cierto, erróneo, etc. En realidad no existe el bien ni el mal. No existe el bien ni el mal en las personas o en la naturaleza. Solo existe un juicio mental impuesto a esta o aquella realidad. ¿Qué juicio? ¿Qué equipo es bueno? ¿Cuál es mejor? ¿Qué victoria es buena? ¿Cuándo es mala? En realidad estamos en un juego en el que hay unas personas que participan en una pelota que se lanza y se recoge. La pelota y los jugadores se mueven de un lado a otro. Las personas añaden pues sus apreciaciones particulares a estas acciones en la vida. Se inclinan más frecuentemente por un uniforme o por un concepto que por la realidad ya existente. Aplauden mucho más a su propio condicionamiento y preferencias que a la realidad observada. ¿No es esto una estupidez? Las personas acaban en esta confusión frecuente porque corren tras las cosas como tontos, no saben lo que son. Siguen añadiendo sus filtros, apreciaciones y deseos a la realidad. Añaden el bien y el mal a la realidad, como si estuvieran inflando un balón. Dicen que las cosas son deseables, indeseables, ciertas, erróneas. Las cosas son lo que son, las entendamos o no. ¿Qué es la conciencia? Es la capacidad de observar cuando filtramos la realidad, no solo la imagen que persiste. Debemos ser muy conscientes de lo siguiente. 1. Conocer la existencia del filtro. 2. Saber que cuando reaccionas la imagen en tu mente, no la realidad. 3. Percibir que todo cuanto existe en ese filtro es pasajero, se está moviendo y cambiando constantemente. Finges que esto es permanente, estático, pero siempre cambia. Todo fluye, se mueve, vive. 4. Percibir que todo lo que existe en tu mente, en tu filtro, es inadecuado e insatisfactorio por ser pasajero. 5. Percibir que todo lo que existe en el filtro, en la mente, no es tú, es el vacío de tu ego, que no existe ahí, donde solo existen proyecciones mentales. El yo inventó la noción del ego y del para mí. Si contemplo el mundo en mi estupidez, proyectaré el mío sobre las cosas. Máquinas de escribir, casas, ciudades, sobre la realidad. Denme en una realidad y estaré inmediatamente listo para proyectar sobre ella algo de mi ego. Este mío existe solo en mi cabeza, porque si yo muriera esta misma noche, nada de aquella casa cambiaría. Las cosas son lo que son, no son mías, tuyas o de él.
Esto es pura convención entre nosotros. Supongamos que esta casa sea tuya. Tu posesión no tiene que ver con la apropiación propiamente dicha. La casa es la casa. La raíz de todo sufrimiento es el apegarse, el apoderarse. Apegarte no es más que proyectar el ego. Tan pronto se proyecta el ego sobre algo, se instala el interés. Cuando poco a poco eliminamos la palabra yo, mío, para mí, de mi propiedad. Cuando no existe el yo, las cosas son lo que son. Dejamos a la vida ser vida. Percibe todo como pasajero, insatisfactorio y vacío del yo. Paradójicamente, esta es la fórmula secreta para el deleite continuo. Jesús percibió esto. ¿Quién es mi madre, mi hermano, mi hermana? No los tengo. Existe una mujer determinada, sin embargo, mi madre es un concepto en mi mente. Las relaciones son una función, una proyección de la mente. Muy pocos quieren entender esto. Hay muchos locos enfermos. Están viviendo en un mundo creado por ellos, dando origen tanto al sufrimiento como a las emociones, buscando constantemente alivio a la confusión que ellos mismos provocan. Es como si, después de provocarse un corte, una herida, intentasen castigarse con la pena de otro corte. Es una confusión sin fin. No solo el esto es mío crea problemas, sino también el yo soy esto y aquello, y lo demás allá. La identificación con el yo puede causar problemas. Por ejemplo, yo soy bueno, yo soy malo, yo soy una persona adorable, yo soy impaciente. Mi combinación es diferente a la tuya. Tus proyecciones sobre mi persona no son yo. Mis proyecciones sobre mí mismo tampoco lo son. El que tú dices que yo soy no es el que yo soy. Ni siquiera yo puedo expresar con palabras quién soy. Si no existiera el ego, no habría mal. Si los Sikhs no tuvieran un ego colectivo, no habría habido problema. Si los Goans no tuvieran un ego colectivo, no habría habido problemas. Lo mismo puede decirse sobre los brasileños, los españoles, los indios. Todos los convencionalismos, rótulos, límites son inventados en nuestra mente. Hace 50 años no había un ego pakistaní. Hace 3 siglos nadie vivía ni moría por algo que hoy llamamos ego americano. Hace 10 siglos no había un ego musulmán. Hace 20 siglos no había un ego cristiano. Tales cosas son convencionalismos no inherentes a la realidad o a la vida. No fueron creadas en la naturaleza por Dios. Han sido hechas, definidas, escritas a partir de la idea del hombre. Las cosas son lo que son. El ego es una creación de la mente. Nuestras mentes crean etiquetas, las aplican a los individuos, diciendo que a partir de aquel instante este o aquel grupo son grupos separados. Luego pedimos a las personas que ofrezcan sus vidas por la defensa de las etiquetas que creamos. Damos a esta defensa un título glorioso, algo así como morir por la fe. En realidad ellas mueren por convencionalismos, por conceptos que no existen en la realidad. Se les prometen a esas personas recompensas invisibles como por ejemplo, si mueres por la fe, por el país, por Dios, tendrás un reino eterno, aunque no sea real. Los conceptos se superponen y hasta la recompensa es conceptual. Reaprender a vivir la realidad, percibirla con precisión, es un camino difícil. Pocos son los escogidos. La mentalidad masificada, el deseo de ser bien considerado y la aprobación
de las promesas del ego son más seductoras y frecuentemente más atrayentes que la vida real. Que Dios nos ayude. ¿Qué es, pues, la meditación? Meditar significa observar todo lo que se encuentra en los filtros de tu conciencia. Ver, reconocer, estar consciente de que todo es pasajero, insatisfactorio e independiente del yo. Uno de los maestros budistas dice: puedes gastar toda tu vida contemplando la tendencia de tu mente a etiquetar con el bien y el mal todas las cosas. Yo te aseguro que si pudieras observar el trabajo de tu mente, nunca conocerías un minuto de tedio. La mente crea el bien y el mal constantemente, enviando mensajes como reacción a los juicios. Esto es bueno, juicio, y por lo tanto deseable. Mensaje. Esto es ruin, por lo tanto indeseable. Esta actividad se da continuamente. Lo maravilloso es percibir que todas estas acciones son de hecho creadas por mi mente. El bien y el mal no existen en la realidad, tampoco el ser o no ser deseable. El escenario es invención nuestra. Es fascinante, es como si disputáramos un juego computarizado con los mejores jugadores del mundo. Estaríamos entretenidos por el resto de nuestras vidas. No conoceríamos un minuto de tedio. Disfrutaríamos de nuestra vida, pues no nos tomaríamos en serio todos los gustos o disgustos aprensivamente. Atracción y rechazo. Adueñarse de y resistir a mancillar la mente, a lo que corrompe el corazón. Benditos sean los puros de corazón, porque ellos encontrarán a Dios. Cuando puedas limpiar el corazón de todas las adherencias y aversiones, verás a Dios. La religión no es cuestión de rituales o estudios académicos. No es solo cuestión de culto y de buenas acciones. La religión consiste en arrancar las impurezas del corazón. Este es el camino para encontrar a Dios. Cuando una persona no posee antipatías o adherencias, su amor revive, crece. Conocerá entonces el amor. De lo contrario, solo estará ocupada con algunas imágenes en su mente. Fuera adherencias, fuera aversiones, solo amor. Percibe y acepta de corazón a quien quiera que sea. En términos religiosos, Dios controla todas las cosas, se hace su voluntad sagrada, cualesquiera que sean las acciones y pensamientos. Esto es la religión. Limpia tu corazón, remueve las impurezas, tanto los apegos como las aversiones. Contempla las apreciaciones de tu mente acerca del bien y del mal, y cómo éste se resiste, se apodera de tu ser. Tú, que alcanzaste el vacío, un estadio de la no estima, dejas de ser persona. Te mueves por la vida, por el interior de la vida, amarrado por la vida, y nada tiene el poder de destruirte. Es como si lanzaras tinta al aire, no se impregnaría. Un segundo más tarde ya no quedaría nada en el aire. Un maestro les decía a sus discípulos: al entrar en un bosque ni siquiera una hoja se movía, al entrar en el agua ni una leve ola se formaba, no perturbaba el mundo. Nunca te perturbará un ruido, ni siquiera tú mismo serás capaz de perturbarte. Las cosas son lo que son. El ruido existe en tu cabeza, no en la realidad. Tus apreciaciones hacen que este ruido sea aborrecido. Otras personas se perturbarán al lograr hacer una apreciación diferente. La meditación no es adherencia, identificación o posesión. Estas acciones solo conducen al sufrimiento. La meditación es observación, conduce al cuestionamiento y al amor. Expresar los sentimientos. Todos los problemas psicológicos proceden de la inhibición. ¿Cuál es la diferencia entre una persona normal y una persona sana?
La persona normal vive para las normas. La persona sana es como un bárbaro. Si está feliz, lo demuestra, lo manifiesta, uno lo advierte. Está sana, pero no se deja dominar por la sociedad. ¿Cómo preservar tu salud emocional básica y además adecuarte a la sociedad? La base de la vida es la emoción. Las criaturas que sobreviven en la selva son aquellas que brincan y matan. La persona delicada e inhibida se esconde detrás de un árbol y asume la muerte. Internaliza sus miedos. La especie humana nunca habría sobrevivido si hubiera sido inhibida. Sus antepasados fueron la más brava y atrevida de las especies. La personalidad no es una cuestión de lógica y conformismo. Es cuestión de sentimientos, especialmente los que se expresan y se comunican. Hay muchas personas brillantes que son tan opacas como el agua sucia. Son sus manifestaciones emocionales las que determinan si son del tipo abierto o inhibido. Los niños son auténticos porque son emocionalmente abiertos. Una infancia ingenua es una infancia feliz. Si un niño o un adolescente no tienen la libertad para comportarse como tales, estarán obligados a actuar como niños cuando crezcan. El bebé nace libre, pero sus padres inmediatamente lo encadenan. A veces el niño nunca logra liberarse. ¿Tus cadenas están muy apretadas? La tragedia del drama es que todos los villanos se disfrazan de amigos. La autoridad parece muy interesada y bien intencionada al enseñar el conformismo y manipular la formación de las personas. Aparentemente los hombres tienen más problemas psicológicos que las mujeres. Fíjate, por ejemplo, en los tartamudos. La proporción es de 10 hombres tartamudos por cada mujer tartamuda. El grado de estrés es el mismo, pero el de alivio varía enormemente. Parece que las mujeres tienen permiso de la sociedad para expresar más sus sentimientos. Pueden llorar más fácilmente, hablan el lenguaje de los sentimientos más fácilmente. El hombre no, y lo paga más caro. ¿No has notado ya que cuando las personas beben los sentimientos fluyen y por un corto periodo de tiempo los problemas emocionales se alivian? La persona se desinhibe. El alcohol es uno de los productos químicos que liberan temporalmente las emociones. El alivio temporal no es, sin embargo, en ninguna hipótesis la solución para las inhibiciones. La emoción es la regla básica de la vida. Inhibe los impulsos naturales de alguien y las neurosis irrumpirán. Todos los animales necesitan estímulos sensoriales. No existe ningún animal neurótico. En un laboratorio, si un animal es privado de estímulos sensoriales, tacto, olfato, gusto, etc., se muestra deprimido o hiperactivo. Cerca del 85% de los religiosos viven deprimidos porque tienen muchos deberes, innumerables ideales y una estimulación sensorial insuficiente. Por ello se convierten en deprimidos o hiperactivos. Mantenerse activo es una forma de estimulación, pero las personas necesitan también estímulos emocionales. ¿Cómo recibe una persona estímulos emocionales? Expresando sus emociones. Cuando estés físicamente inactivo, procúrate algún estímulo físico, caminando, haciendo gimnasia, etc. Cuando estés deprimido, corre un riesgo emocional. De ese modo, las emociones volverán a fluir normalmente. Cuando los estímulos emocionales y sensoriales están bloqueados en nuestro interior, nos deprimimos. Expresa tus sentimientos. Ve con facilidad cómo los niños lo hacen. Ya no necesitarás que los demás te estimulen emocionalmente. Tú serás el centro, no estarás escondido detrás del árbol. Expresarás tus sentimientos, no dándole una importancia exagerada al hecho de si otros te corresponden o no. ¿Por qué ser tan dependientes de los demás? De lo que los demás piensan. ¿Por qué dejarse inhibir?
A medida que fluyan las emociones, no necesitarás de los otros, ni temerás sus opiniones manifiestas o ocultas. Habrá tanta gracia y riqueza dentro de ti, dispondrás de tanta vida y emoción para cualquier momento, que te preguntarás si necesitas realmente de las personas. Una vez que tu temor a cierta persona en particular termine, serás libre. Puedes examinar si se transfirió tal temor a otra persona. Sustituimos fácilmente deseos, dependencias, temores. Si así fuera, necesitarías liberarte de todo ello también. El vicio de la aprobación es profundo y se enraiza rápidamente. Tus inhibiciones eran sencillamente miedos. ¿Cómo es posible que hayas estado tan enojado, lleno de odio, incluso con miedo a esas personas a las que amabas? Porque querías algo que pensabas te sería necesario para sobrevivir emocionalmente y lo querías de ellas. Es imposible amar en el temor o la desesperación. ¿Aún quieres algo de ellas? La elección es amor o desear algo. Ser libre o desear que los otros cambien. Si a los niños no se les amedrentase, estarían siempre bien. Pueden escuchar, aprender, observar. Pero ¿por qué añadir temores, miedos, vergüenzas, maldades y pecado a sus experiencias y errores? ¿Dónde aprendemos esto? ¿Te acuerdas de quién te enseñó la vergüenza y el miedo como valores? Esos no son modos de comportarte delante de una visita. Disculpa, mamá. Pídele disculpas. Discúlpeme. Me avergüenzo de ti. Espero que tengas un poco más de vergüenza, ¿eh? Las experiencias y los errores son normales y saludables. Si no hubiera experiencias y errores, no habría riesgos. Existiría solo la conformidad calculada. Eso no es vida, ni el sentido de la creación, ni la experiencia del amor. ¿De qué manera clasificas el hecho de que alguien quiera vivir en el conformismo? ¿Miedo personificado? El abuso emocional generalmente se enmascara como enseñanza, vínculo de familia, autoridad y obediencia. ¿Es lo que los niños están aprendiendo? ¿Te preocupas cuando cometes algún error o decepcionas a otros o temes ser reprendido o desaprobado? Eres un espécimen raro, incluso en las angustias de tu condicionamiento. ¿Estás consciente de cuánto te esfuerzas para vivir según las expectativas que los demás tienen sobre ti? ¿Quién te enseñó a expresarte a vivir libre y feliz? ¿Quién te enseñó que el camino de la felicidad era ser aprobado y aceptado? Piensa en tus momentos más felices. ¿Qué hiciste? Te acordarás que hablaste sin pensar en lo que los otros podían decir u opinar. Actuaste libre y confiadamente. No estabas interesado en agradar. Fuimos entrenados para la desdicha. Nos dijeron: piensa primero, después habla. Fuimos entrenados para ser especialistas en arrancar aprobaciones, para censurar todo. Piensa 2 veces antes de hablar. No expreses tus sentimientos. Di lo que los demás esperan. Piensa en lo que los otros pueden estar pensando. Y todo mundo comienza a decir lo que los demás pueden estar pensando. ¿Logra alguien expresarse a sí mismo en la vida real? Hemos vivido según un sensor de conciencia, una autoridad de un nebuloso y paranoico concepto, el de los demás. ¿Podrías definir tu felicidad como un esfuerzo para ser aceptado por el vago concepto de los demás? Algunos religiosos fueron tan reprimidos que tuvieron una vida entera de desdicha para intentar conseguir la aprobación de otro concepto, el concepto de Dios, y se mantienen en todas partes y siempre emocional y espiritualmente carentes, gracias a ese concepto. Muchas personas se preguntan:
¿Cómo llegué a ser tan inhibido, lleno de miedos, incapaz de expresar mis sentimientos? En realidad quieren decir, ¿cómo desapareció en mí la emoción natural de mi infancia? ¿Cuándo, por quién y cómo este componente emocional fue retorcido y desviado? A estas alturas no importa mucho dónde comenzó el proceso, lo que es necesario es curar a la persona. Lo que se originó en tal persona o en cuál evento no importa. Cura a la persona. El pasado está muerto, enterrado y resucitado. Bondad y maldad proceden de él. La vida viene de él. Vamos a amar el pasado. Curemos también el presente, exactamente en la situación del ahora, crítico para la vida, y eso será suficiente. La persona inhibida y egoísta está constantemente preocupada por sí misma. No se siente satisfecha, se vuelve poco atractiva, pues no revela sus sentimientos y esconde sus dones. No asume su parcela de riesgo con los otros, dedica a los demás pocos pensamientos, no tiene capacidad de mirar fuera de sí mismo, a aquellos que están a su alrededor. Aprendió a vivir para la aprobación, que nunca llega a ser suficiente. La persona inhibida no ama, aunque quiera ser amada. No existe amor sin entrega. Por eso continúa encerrada en su concha. Todos tenemos problemas, pero si estos problemas se manifiestan, fluyen, no se necesita terapia. Un paciente dice al terapeuta, estoy enamorada de usted. Y el terapeuta dice, ¿enamorada? Y el paciente le responde, sí, siento un gran amor por usted. Y el terapeuta dice, ¡qué bueno! ¿Y cómo se siente usted? Y el paciente dice, me gusta pensar en usted, imaginar que estoy conversando con usted. Salgo feliz de nuestras sesiones. Me siento bien compartiendo mis sentimientos con usted. ¿Podemos proseguir ahora con la terapia? Y el terapeuta le pregunta, ¿no quiere usted saber lo que pienso yo de todo eso? Y el paciente responde, no. ¡Qué delicia! Es maravillosa la capacidad de expresar sentimientos libremente, sin amarguras. Expresar nuestros sentimientos a alguien que nos entiende. Todos los problemas psicológicos se agrandan porque no expresamos nuestros sentimientos. Estamos atemorizados. No sabemos expresar sentimientos negativos ni positivos. Somos analfabetos en la expresión de los sentimientos. Tenemos miedo. Podemos hablar sobre nuestros problemas, pero no sobre nuestros sentimientos. Carl Rogers habla de congruencia. Congruencia es revelarte mi problema, aunque sea un riesgo. Significa estar dispuesto a compartir contigo mi sentimiento con respecto a ti, así como con respecto a la situación. Puedo decir, estoy enamorada de ti, estoy fascinada, me atraes sexualmente, pero existe algo en ti que no me gusta. A veces me irritas demasiado, etc. Y casi nunca decimos esas cosas que nos revelan, que iluminan nuestro misterio. Existe algo en ti que me afecta, me influye profundamente. No estoy seguro de lo que significa. Los sentimientos están muy próximos a mi yo interno. ¿Qué ocurriría si las personas supieran no lo que he hecho, sino lo que soy y lo que estoy sintiendo? La persona inhibida sufre empacho de emociones. La buena condición física requiere una generación interna, es decir, que el nutriente genere energía y deseche el excedente. Esto debe ocurrir en el cuerpo regularmente. De la misma forma, la generación de sentimientos necesita descargas continuas. Debemos dejarlas fluir. De lo contrario, el acúmulo psicológico intoxica y aparece la úlcera insidiosa. Y debido a nuestras buenas maneras, a la etiqueta y a la aprobación de la sociedad, contribuimos todos a que este empacho interno acumule hipocresía emocional. Estas personas no tienen sentimientos o deseos ni alegría de vivir.
Hay personas con dificultades para levantarse por la mañana. Otros se sienten ansiosos cuando tienen que encontrarse con alguien. Encarar el mundo de frente exige emoción, con el fin de dejar la seguridad y el confinamiento del útero como un cambio de las formas de vida, de la oscuridad e inmovilidad al riesgo y al flujo. En sus esfuerzos por permanecer a salvo y alejado del riesgo de la vida, lo más íntimo de la personalidad inhibidora suprime la voluntad, toda la energía se dirige hacia el interior y el flujo de la vida se bloquea. La persona inhibida es simultáneamente muy egoísta por estar absorta en sí misma y no es lo suficientemente egoísta ya que no lucha por sí misma. Vive en una torre de marfil, aunque insista en ser bastante sensible a lo que la rodea. Los inhibidos están siempre intentando agradar. Se quedan encima del muro, pueden demostrar expresividad o tranquilidad acerca de todo, excepto acerca de lo que sienten. Creen difícil decir no porque necesitan afirmación continua. Piensan que su sí puede conseguir sus intentos. Son tensos, no saben relajarse, son indecisos y están llenos de secretos. No te dirán ni lo que comieron. Evitan la palabra yo. ¿Ya has advertido cómo las personas que aparentan admirables buenas maneras parecen ser excesivamente inhibidas? Pero los no inhibidos no son necesariamente los mal educados. Cualquiera que sea el problema, dependencia de drogas o sexo, necesidad compulsiva de aprobación, o aún dificultades más obvias como la tartamudez o la timidez, fue causado en la infancia por la inhibición. La desinhibición puede ser provocada. Las personas pueden curarse. Tienes que hablar siempre con sentimiento. Es lo que los niños hacen todo el día. Demuestran sus sentimientos a los otros, a algunos en particular, a las muñecas, a los ositos. Esto es lo que la intimidad representa, es lo que el amor se imagina, es lo que el mundo más necesita. Ejercicios. Ejercicio para descubrir los miedos y ansiedades en tus relaciones. 1. Selecciona uno de ellos. 2. Detrás de cada ansiedad existe una exigencia impuesta por ti mismo. ¿Puedes distinguir nítidamente esa exigencia? 3. Concientízate de la expectativa u origen de esta exigencia. Debe haber algo que te llevó a creer en determinada idea. Por ejemplo, la creencia de que los otros son necesarios para tu felicidad, o que el comportamiento ajeno puede crear o controlar tu felicidad. 4. Ahora mira para tu interior. Entiende que existe un generoso reino de felicidad autosuficiente. No lo habías encontrado en tu interior antes porque o tu atención se concentraba en las cosas en las que creías o en tus ilusiones con respecto al mundo. Cuando se es feliz, las ansiedades desaparecen. Debate. Tópico 1. El deseo ciertamente no es amor, aunque constantemente se le confunde con él. El deseo es una búsqueda enloquecida por la gratificación, deja su hogar, su núcleo y busca incesantemente algo más. Ahora el amor está siempre en el hogar, dentro de ti mismo. Ejercicio siguiente. Ahora piensa en las cosas por las que has luchado o te has esforzado. Concientízate de que no necesitas de la mayor parte de esas cosas. Imagina por un momento que perdiste el miedo a vivir sin tales cosas. Imagina que perdiste el miedo a ser un don nadie. Alimenta ese valiente sentimiento. Alcanzaste la felicidad. ¿Logras sentirla? La felicidad no está en lo que yo poseo, sino en lo que yo soy. Tu yo es el que debe ser. ¿Logras entender esto?
Esta es la fe verdadera. Debate. Tópico 2. La vida es muy importante para ser desperdiciada en el ansia de ser rico, famoso, de buena apariencia, popular, bonito, o en el temor de ser pobre, desconocido, ignorado, feo. Estas cosas pierden importancia como si fueran piedras en torno a un diamante fulgurante. Tú, tu verdadero yo, siempre has sido y será un diamante. El valor de tu vida es incalculable. ¿Utilizarías un precioso manuscrito para encender el fuego? La necesidad de impresionar es un desperdicio de tu tan preciosa vida. Son actitudes como esta las que causan gran parte de los infortunios del mundo. Sé real, no ficticio. Otro ejercicio. Piensa en las personas que te elogian. ¿Qué dicen? Piensa, ¿esos elogios no son mi yo? ¿Pertenecen a mi yo? No te identifiques con cosas, ideas, palabras o etiquetas. Contigo, con tu yo. Si es necesario, establece solo una asociación remota. Piensa en las personas que te critican. ¿Qué dicen? Piensa, esas críticas no son mi yo, se refieren a mí. Lo único que existe es una remota asociación. No te identifiques con cosas, ideas, palabras o etiquetas. Piensa en ti mismo y cúlpate de algún error pasado. Piensa, estas censuras no son mi yo, pertenecen a mí de forma remota. Mis conceptos, mis juicios, no son mi yo, pueden ser míos, no yo. El yo no está ni bien ni mal, no es bonito ni feo, inteligente o estúpido. El yo simplemente es, indescriptible como el espíritu. Todas las cosas como tus sentimientos, pensamientos y células vienen y van. No te identifiques con ninguna de ellas. El yo no es ninguna de esas cosas. Debate tópico 3. No existe necesidad de intentar. La espiritualidad es cuestión, en verdad, de ser quienes somos, de transformarnos en lo que somos, de ver quiénes somos. Aunque nos parezca honesto, vano, insano, justificable o cruel, somos salvados por la percepción de lo no percibido hasta entonces. Cuando descubrimos que nuestra esencia es única e inmutable, que nuestro yo es el que siempre ha sido por la gracia de Dios, alcanzamos nuestro yo espiritual. No necesitamos intentar percibir la buena nueva. Tenemos en nuestro interior una mina de diamantes. Somos el reino. Te darás cuenta que eres finalmente libre cuando no tienes la necesidad pueril de estar seguro. No te desesperarás por el aire, la vida o Dios, una vez lograda la conciencia de que ya los posees. Otro ejercicio. Haz una lista de las cosas que normalmente te irritan. Toma conciencia, por más increíble que parezca, de que nada, absolutamente nada, tiene el poder de irritarte. Toda irritación procede del apego a la ilusión de la identificación, lo que significa que estás bajo la impresión de esa ilusión de ser yo. Cuando estamos conscientes, ninguna injusticia humana, pérdida o mal, tienen el poder de perturbarnos. No importa lo que suceda, estás en paz. Un carro sin dirección no puede atropellar al que va en un avión. Las nubes más negras no ocultan el cielo. Ahora regresa a aquella lista y di, yo no soy esto ni aquello. Pase lo que pase, no perderé mi verdadero yo. Nadie más podrá mantener tu yo fuera de ti mismo y decir, sométete, obedece, y te daré tu propio yo. Ya no creas que otro tenga el poder de darte tu propio yo, ni de tomártelo. ¿Sabes lo que significa ya no sentirte irritado o receloso? Esto es una perla de inestimable valor.
¿Qué pretendes dar a cambio? Debate, tópico 4. No es necesario ser popular. No es necesario ser amado o aceptado. No es necesario estar en posición de destacar o de ser importante. Estas no son necesidades humanas básicas. Son deseos que nacen del ego, del mí. Lo profundamente incrustado en ti mismo, tu yo, no se interesa por esas cosas. Ella tiene todo lo que necesita para ser feliz. Todo lo que necesitas es concientizarte de tus afectos, de que todas estas cosas son ilusiones y estarás en el camino hacia la libertad. Ejercicio para ser feliz. Si buscas ser feliz, procura no satisfacer tus deseos, porque ellos no son respuestas a tu vida. Para ser feliz, abandona tus deseos o transfórmalos, tomando conciencia de su valor limitado. La satisfacción de los deseos trae alivio y consuelo, pero no felicidad. Piensa en algo que desees intensamente. Examina esos deseos uno por uno y pregúntate: si yo pudiera ser feliz, ¿querría que esos deseos se realizaran o no? ¿No sería maravilloso? Toma conciencia de que hay miles de personas verdaderamente felices sin las cosas o personas que tú tan ardientemente deseas. Ahora di a cada una de esas cosas o personas deseadas: quiero sinceramente ser feliz sin ustedes, porque ustedes no son mi felicidad. No puedes permitirte vivir con falsas identificaciones. Debes admitir que no son sino preferencias personales. Debate tópico 5. El pretender ser importante, el querer ser en cierto modo más que los demás, o ser considerado mayor que los otros, o ser considerado más que los otros, no son impulsos naturalmente humanos. El deseo de ser popular, bien considerado, incluso amado, son necesidades creadas. El único impulso natural que existe es el de ser libre. La libertad del oneroso deseo de ser importante, bien considerado, popular o amado. Estar libre de la necesidad de ser recompensado y aplaudido. Es la libertad digna de nuestra talla de hijos de Dios. Ejercicio para observar nuestra decepción o nuestra desilusión. Observa tu decepción cuando algo no ocurre como querías, alguien no te trata como esperabas, o cuando alguna crítica te abate. Trata de entender lo que provoca en ti esa reacción aguda, el por qué te quedas tan contrariado con la crítica o el hecho ocurrido. Toma conciencia de los sentimientos de vergüenza y culpa por los engaños del pasado. ¿Te das cuenta cómo eres capaz de juzgarte a ti mismo, de provocar sentimientos negativos de infelicidad? Advierte cuánta autocompasión por tus pesares. Comprende que eres el único que te condenas. Pídete disculpas y déjate iluminar. ¡Qué revelación! La más mínima partícula de sufrimiento, cualquier emoción negativa, pueden conducirte al entendimiento, la claridad, la felicidad y la libertad si sabes cómo utilizarlas, si te das el tiempo para comprender. Señor, puedo ver, la comprensión es la fórmula para una vida feliz. Debate tópico 6. Las experiencias agradables hacen la vida placentera. Las experiencias dolorosas la impulsan al crecimiento. El sufrimiento nos muestra en qué no estamos bien, en qué aún no crecemos. De la misma forma que los puntos dolorosos son síntomas de malestares específicos o de regiones corporales sobrecargadas. No desperdicies ningún sufrimiento que te sobrevenga. Ejercicio para liberar a los demás. Detente ante un amigo y dile: te dejo libre para que seas tú mismo, para que tengas pensamientos propios, para que sigas tus inclinaciones, para que te entregues a tus predilecciones,
para que vivas la vida como quieras. No tendré exigencias contigo, no quiero que seas como yo deseo. No alimentaré expectativas con respecto a lo que debas ser o hacer en el futuro. De aquí en adelante seré libre para tener mis pensamientos, para seguir, para entregarme, para vivir como yo quiera. Si no logras decir estas palabras, ¿qué se puede pensar de ti, sobre la naturaleza de tus amistades, sobre la cualidad de tu vida? Debate, tópico 7. Nunca hagas favores para que los demás te estén agradecidos. Percibirán tu ansia de agradecimientos o elogios. Se sentirán obligados a algo cuando no manipulados. Algunos hechos alientan la falsa creencia de que tu fuerza está más en los otros que en ti mismo. La idolatría es una ilusión que ve un poder mayor en las fuerzas externas que dentro de nosotros. Cuando das a alguien el poder sobre ti, estás creando el ídolo. Ejercicio para ver a los demás tal como son. Fíjate en las personas que conoces y a las que quieres. Contémplalas como egoístas, después como tontas. Piensa en ocasiones en que pudieran ser inmaduras y mezquinas, después medrosas y confusas, y por último, inocentes, sin culpa. Fíjate en las personas que admiras, sobre las que has leído y a las cuales has hecho oraciones. Contémplalas como egoístas, después como tontas. Piensa en ocasiones en que pudieran ser inmaduras y mezquinas, medrosas y confusas, inocentes, sin culpa. Piensa en ti mismo. Contémplate como tonto, egoísta, mezquino, confuso, inocente, sin culpa. ¿Existen algunas características que no serías capaz de aceptar? ¿Que no estarías dispuesto a aplicarte a ti mismo y a los demás? ¿Te frustrarías si lo que se dice sobre ellas y sobre ti fuera verdad? ¿Los amarías aún más por todas las limitaciones y debilidades? ¿Los aceptarías como simplemente humanos, como personas que se pueden amar? ¿Podrías ver cómo Dios puede amar todas las idiosincrasias de todas las personas, tanto con sus imperfecciones como virtudes? Debate tópico 8. Tú nunca has estado enamorado de alguien. Te has enamorado de las ideas esperanzadoras y de los sentimientos agradables que has creado con respecto a alguien. Nunca confiaste en alguien, confiaste solo en tu juicio sobre esa persona. Cuando tu juicio sobre una persona cambia, cambia también tu confianza. Ejercicio para soltar el control. Piensa en todos los controles a los que te sometiste ante tu necesidad de compañía y aprobación por parte de otras personas. ¿Renunciaste a la libertad en favor de la acomodación? ¿Por qué lo hiciste? ¿Puedes decir lo que ganaste con ello? Deja que las personas vayan y vengan libremente como si no te importaran. La redención y libertad más hermosas se experimentan cuando se deja a las demás personas solas, que sean, que amen y crezcan, en lugar de imponer, interferir y moldear sus vidas. Percibe cómo disminuye la interferencia y la estática tan pronto como dejas de fingir interés y preocupación. En verdad esto no te importa. ¿Acaso no se están liberando? ¿No estás liberándote tú mismo? ¿Ves las exigencias, expectativas y virtudes que abandonaste? Eso no es insensibilidad, es amor, es indiferencia, aceptación y cariño del más alto grado. Pero no esperes que las personas entiendan semejante cosa. No supongas que las personas tienen ojos para vislumbrar. Fueron programadas para juzgar a las otras y a sí mismas, según los patrones del pasado, las convenciones sociales y las creencias religiosas. Debate tópico 9.
La razón principal de la tristeza del mundo es simplemente la falta de habilidad de los humanos para no dejarse engañar por los fingimientos aprendidos de los demás. ¿Hay alguien interesado en ti para conseguir de ti lo que quiera? Es normal. ¿Hay alguien que insista en que vivas tu vida de acuerdo a los placeres o para satisfacer sus deseos? ¿Quién es ese alguien? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Insiste alguien en que vivas tu vida de acuerdo con las reglas de otra persona? ¿Tus padres o las autoridades? ¿Qué tipo de personas pueden intentar controlar a los demás? ¿Permites que alguien disimuladamente te obligue a tener sentimientos egoístas o ingratos? ¿Cómo logra hacer esto? ¿Estás dispuesto a decepcionar a las personas que quieren que hagas las cosas como ellas lo desean? Otro ejercicio. Imagínate que llegaste a un estado tal en que no sientes necesidad de dar explicaciones a nadie sobre ti mismo. ¿Cuál es el sentimiento de no tener que justificar tus actos, pedir permiso o presentar disculpas? ¿Cómo te comportas? ¿Crees que llegarás a este estado en un futuro próximo? Imagínate que no tienes necesidad de impresionar a nadie. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo actúas cuando no estás intentando impresionar? ¿Qué crees que necesitarías hacer para llegar a este estado? La esclavitud más agobiante del mundo es la preocupación. ¿Cuál es la impresión que causas a los demás? Esto impulsa a las personas a parecer inteligentes, agradables, generosas, etc. ¿Conoces a alguien que sea así? ¿Cómo te sientes ante él? ¿Te das cuenta que si un presidente o un papa actuaran así, serían realmente esclavos? Debate. Tópico 10. Parafraseando a George Santayana, el hombre es un animal gregario mucho más en sus pensamientos que en su cuerpo. Le puede gustar salir solo de paseo, pero detesta estar solo en sus opiniones. Lo primero que la educación debe dar a una persona es la capacidad de estar solo y el valor de confiar en sus propios ojos, mente y corazón, observaciones, pensamientos y sentimientos. ¿Estás de acuerdo? Otro ejercicio. Piensa en alguien a quien aprecias. Dile, no te veo como eres, sino como me imagino que eres. Piensa en alguien a quien no aprecias y dile, no te veo como eres, sino como me imagino que eres. Una vez que hayas logrado la concientización y el amor, no continuarás por mucho tiempo queriendo o aborreciendo en el sentido ordinario de la palabra. El péndulo no se amarra de los extremos del reloj. Es agradable percibir que mi visión y mi imaginación son mías, que me pertenecen. Es agradable comprender que la realidad que veo simplemente es, que el otro es simplemente el que es. Nunca voy a poder entenderlo ni a poseer su realidad. Debate tópico 11. No es egoísmo vivir como tú crees que debes vivir. Egoísmo es que insistas en que los demás vivan de la misma forma en que tú crees que deben vivir. ¿Conoces algún egoísta? ¿Qué posición ocupa en la vida? ¿Es un buen lugar para una persona egoísta? ¿Te afecta de alguna manera? ¿Puedes recordar alguna época en la que exigías que una persona viviera según tus exigencias? ¿O insistías en que los demás vivieran como tú pensabas que debían vivir? La autoridad es, salvo raras excepciones, egoísta. Otro ejercicio. Piensa en alguna experiencia desagradable que hayas tenido con otra persona. Piensa en ella como una oportunidad de oro. Ve a la persona como es, no como la idealizas. Tener expectativas es idealizar. Crece en el autoconocimiento. Acepta al otro como es, sin condenarlo ni juzgarlo. Observa en la reacción o el comportamiento inconveniente del otro una petición de auxilio. Es prisionero de las maquinaciones de su propia mente,
de su programación, exactamente como tú en el pasado. Es incapaz de escapar a la ilusión. Debate tópico 12. Es una ilusión pensar que alguien puede hacer bien a los otros, organizar movimientos eficaces para un mundo mejor o acabar con el mal. Quítate la venda de los ojos. Solo la concientización personal puede promover a alguien. Los esquemas sociales que pretenden grandes mejoras o la protección de otros frecuentemente causan enormes daños. ¿Cuál es la diferencia entre un libertario y un terrorista? ¿Cuál es la diferencia entre el espía de la KGB y el de la CIA? ¿Y entre la DINA de Chile y el Mossad de Israel? ¿A quién están protegiendo? ¿A quiénes están destruyendo? La violencia engendra más violencia. Las personas que están enfermas por beber agua contaminada no se curarán bebiendo más agua de esa. El remedio se envenena con la violencia, con el egocentrismo. Deja ser a las personas, sé tú mismo. Vive la vida y deja de interferir. Otro ejercicio. Este es un camino para una nueva percepción y una nueva conciencia. Piensa en algo que una persona dice o hace. Ahora ignora la acción y las palabras y fíjate más allá de la superficie de los hechos. Entiende el motivo real, interior. ¿No es gratificante ver con el corazón y la mente en vez de ser meramente literal o dejarse llevar por conceptos preestablecidos? Debate tópico 13. Hay un conocido dicho chino que afirma: nada existe tan cruel como la naturaleza. En todo el universo ocurre así. Pero no es la naturaleza la que ataca, es el corazón de los hombres. Otro ejercicio. He aquí algunos pasos para llegar a un nivel superior donde experimentar el amor. Donde no te dejes fascinar, afectar negativamente o herir por los demás. Esto te ayudará a vencer el vacío del rechazo y la absoluta inutilidad y superficialidad de la aprobación ajena. Serás capaz de disculpar, de abolir el autoelogio o la autocondena, una vez establecida su irrelevancia. Piensa en alguien cuya aprobación deseas. Entiende que en la presencia de esa persona pierdes la libertad de ser tú mismo y de aceptarla como es porque la necesitas. Cuando estás solo, ¿qué presencia necesitas? Piensa en alguien cuya presencia te sea indispensable para ahuyentar tu sentimiento de no estar bien. Advierte que en presencia de esa persona no eres libre, porque piensas que ella es necesaria para tu felicidad. Piensa en las personas a las que conferiste el poder de hacerte feliz o miserable. No te dejes engañar por la ilusión. Tú no necesitas que nadie sea tu bastón emocional. Desde el momento en que tomes conciencia de ello, nadie más tendrá poder sobre ti. Tus altibajos emocionales se acabarán. Comenzarás a ser dueño de ti en tus relaciones con los demás. No estarás a merced de nadie. Ahora eres libre. Puedes amar. Restauraste tu espiritualidad y tu humanidad. Debate tópico 14. Cuidar de sí mismo es una actitud egoísta y autosuficiente, pero cristiana en el origen y saludable en los resultados. Aprende a vivir de manera plena, humana y feliz cada día. La actitud verdaderamente humana es aprender a nadar y no ahogarte con tu amigo. Otro ejercicio. Di a un amigo: yo sé que en las cosas que realmente importan no puedo contar contigo, no puedo apoyarme en ti, porque tú no puedes ayudarme. Percibe lo fascinante que es estar sin un solo amigo o consejero con quien contar. Cuando adviertes la incapacidad de los demás para ayudarte, descubres el reino dentro de ti. Percibe lo maravilloso que es estar desilusionado de tus mejores amigos, no por cinismo o amargura, sino por tener conciencia de la realidad.
pues ellos son importantes para ayudarte en lo que realmente importa. Recuerda las palabras aparentemente duras de Jesús sobre los parientes. ¿Qué podrían Pedro, Santiago o Juan hacer por Jesús el jueves y viernes santo, o en cualquier otro momento? La desilusión trae una oportunidad gloriosa. Es como echar las bases de una vida nueva. Te encuentras bien, incluso cuando piensas no estarlo. Debate tópico 15. La persona consciente disfruta de todo. Si le preguntas por qué, responderá, ¿por qué no? La persona consciente vive en un mundo del yo, o no yo, donde la soledad y la falta de felicidad son imposibles, inconcebibles. La persona consciente vive en un mundo de unicidad y variedad, de renovación y de presente. Otro ejercicio. Imagínate un mundo venidero en el que nadie tenga el poder de hacer daño, en el que los empresarios no se peleen, la competencia no sea la muerte, las mujeres no teman a sus maridos, los hijos y parientes no se amenacen, en que las personas no alimenten sentimientos de ansiedad, los que viven solos no se sientan solos, en que los ciudadanos no sean atemorizados por un gobierno dominador, en que nadie tenga miedo a nadie. ¿Acaso sin un milagro será posible llegar a esta situación? ¿Cómo? ¿Por dónde comenzarías para que este mundo se convirtiera en una realidad? Otro ejercicio. ¿No eres feliz con las personas que te rodean? ¿Crees que son malagradecidas, desconfiadas, despreciables, egoístas o temperamentales? He aquí un milagroso e infalible camino para cambiarlas, al menos en relación contigo. Cambia tú mismo. Cuando tú cambies, ellas cambiarán. El problema no está totalmente en ellas, sino en cómo te relacionas con ellas. El problema está en las exigencias y expectativas que tienes con respecto a ellas. Acaba con ello y verás lo que sucede. Di a cada una de ellas, no tengo derecho a exigir o esperar algo de ti. Si alguien tiene una exigencia con respecto a ti que te molesta, tendrás un fuerte deseo de que cambie o deje de comportarse de ese modo. Te das cuenta que estás esperando a que esa persona cambie en lugar de cambiar tú y crecer solo. Muy probablemente ella estará esperando a que cambies tú primero. De esta forma se establecerá un abismo entre ustedes y esta relación podrá seguir siendo dolorosa durante años, esperando a que el otro cambie o que muera. Debate tópico 16. ¿Qué es más exacto? ¿Yo me siento bien porque el mundo está bien? ¿O el mundo está bien porque yo me siento bien? Otro ejercicio. Piensa en algún sufrimiento, aversión o preocupación que hayas tenido. Ahora percibe que si hubieras tenido mayor conocimiento no habrías sentido dolor. Ideas de Anthony de Melo para la meditación y el crecimiento espiritual. Nuestra felicidad o desdicha dependen más de la manera en que percibimos y nos enfrentamos a los acontecimientos que de su naturaleza propia. Si no estás disfrutando de la vida, algo radicalmente erróneo existe en ti. ¿Vives por el espíritu o por la ley? Las autoridades quieren hacerte creer que si no obedeciste a las leyes durante esta última hora, las desperdiciaste. Los ambiciosos quieren hacerte creer que si no produjiste durante la última hora, la desperdiciaste. El espíritu te inspira a creer. Si no disfrutaste esta última hora, la ganaste. Un ángel se te aparece y te dice, puedes tener todo lo que quieras. ¿Tú qué pedirías? ¿Por qué? No sientas vergüenza por nada de lo que hayas hecho en el pasado. Todas las barreras que nos impiden alcanzar la felicidad son autoimpuestas. ¿Tienes conciencia de que has sido el responsable durante todos estos años de tu felicidad? ¿Te dejaste controlar por otra persona durante algún tiempo? ¿Qué falsa creencia te llevó a comportarte de ese modo? No es lo que tenemos, sino lo que disfrutamos, lo que nos hace felices. Solo podemos disfrutar la vida cuando no tenemos miedo a perder.
y nos hacemos libres cuando finalmente tomamos conciencia de que aquello que sabemos no nos lo pueden quitar o robar ni los otros ni nosotros mismos. Si deseamos ser felices, podemos serlo inmediatamente, porque la felicidad está en el momento presente. Sin embargo, si deseamos ser más felices de lo que somos o más felices de lo que otros son, entonces tenemos los atributos de una persona desdichada, porque no se pueden comparar las felicidades. Este tipo de deseo es insaciable. Solo podemos ser tan felices como lo que somos. No podemos nunca medir qué tan felices son los otros. El establecimiento de relaciones solo es posible entre personas conscientes. Las personas inconscientes no pueden compartir amor. Ellas solo pueden cambiar deseos, exigencias, alabanzas mutuas y manipulación. Prueba tu amor para ver si es consciente, cuando tu deseo particular es contrariado o negado por la persona amada. ¿Con qué rapidez tu cariño se transforma en resentimiento? El único demonio es la inconsciencia, que es la incapacidad, la ignorancia o el fracaso de ver la vida como es realmente, de entender a las personas como son y de aceptar a los otros sin miedo. Ver la vida a través de sistemas de creencias que con el corazón, los ojos y el pensamiento, ese es el mal del mundo, la inconsciencia. Las personas casi nunca saben lo que están haciendo. La mayoría vive gran parte de sus vidas en la inconsciencia, con identidades equivocadas. La diferencia entre nosotros y los criminales está más en lo que hacemos que en lo que somos. Bajo algunas circunstancias, todos los comportamientos son posibles. No existen dificultades ante los demás. La única dificultad está dentro de ti mismo. El problema no son los otros, sino tu forma de reaccionar ante ellos. Descubre por qué reaccionas de una manera determinada. Así serás capaz de romper con tus ilusiones. La única explicación a tus sufrimientos son tus ideas sobre cómo deberían comportarse las personas con respecto a ti, creyendo que tus ideas son las más correctas. Tú no sufres por lo que los otros hacen, sino por la expectativa de que ellos se comporten según tus deseos, y ellos violan tus expectativas. Son tus expectativas las que te hieren. Disminuye tu nivel de ansiedad y de ahí surgirán 3 maravillosos resultados. Estarás en paz, las personas seguirán actuando según una programación propia y esto no te traerá el menor sufrimiento. Tendrás más energía para hacer lo que quieras, pues no estarás gastando tu tiempo esperando en que los otros vivan según los planes que tú trazaste. ¿Por qué las relaciones humanas son tan dolorosas, tan estresantes y provocadoras de ansiedad? Todo sufrimiento procede de las expectativas, exigencias, esperanzas y deseos inconscientes. Tú quieres que las personas actúen de la manera que más te agrada. Si abandonas tales expectativas, el sufrimiento desaparecerá. Experimentarás un alivio fantástico. Es como respirar aire puro. El amor no es una relación, es una manera de ser. ¿Tienes esta manera de ser? ¿La estás viviendo? El amor perfecto elimina nuestro miedo porque no tiene deseos, exigencias, no engaña, no juzga, no ansía negativamente. El amor simplemente es, está presente, ve y actúa. Lo que la gente frecuentemente llama amor es en realidad interés propio. Pero desde el momento que aprende a describir este amor en términos virtuosos o a vivirlo de manera aceptable para los otros a través de los libros o de la obediencia, piensa que su trabajo es puramente un servicio de amorosa dedicación apostólica. Pero esto es aún interés propio camuflado de generosidad. Amar a las personas significa ser completamente feliz incluso sin ellas, sin miedo a disgustar, sin interés por impresionar, sin recelo de que puedan ya no gustarnos o abandonarnos. No importa lo que ellas digan o hagan, tú estarás en paz. No llenes tu vacío con personas, llamándole a eso amor.
Cuanto más ames a los otros, más podrás hacer sin ellos. Cuanto más ames a los otros, más podrás hacer con ellos. El mejor examen de conciencia que puedes hacer es preguntarte: ¿cómo he vivido esta última hora?